Bueno, empecemos, el tiempo es breve. Quiero hablarles sobre un problema que creo que muchos hemos afrontado. Es una historia real, no es inventada. Hay capturas, de hecho. Todo empieza un día en el que estoy interesado en comprar un producto, ¿no? Entonces voy y encuentro una página, escribo un número y mando un mensaje, ¿no? Digo hola, ¿no? Y me responden, hola, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo le pregunto, ¿qué tipos de desodorantes tienen, ¿no? Mi mensaje fue a las 3, ¿no? Cosa extraña, no recibí respuesta de ese teléfono, me escribió otro teléfono, ¿no? El mismo día, no pasa nada, ¿no? Y me dice, hola, este es el nuevo número de, bueno, no vamos a decir el nombre de esa empresa, estamos aquí para resolver cualquier duda que tengas, además aprovechamos para contarte que estaremos presentes en Mercadito Pop, etcétera, ¿no? Esa respuesta me llegó a las 4. Y sobre mi pregunta me dicen, contamos con desodorantes de fragancia intensa y fragancia suave. Yo le pregunto, ¿de qué está hecho el de fragancia suave? Y eso recordemos que fue el día 11. Pasó una eternidad. El día 17 recibí la respuesta. O sea, yo pensé que ya, pues me dejaron en visto y no. Pero sí me respondieron, ¿no? Y me dicen, ¿no? Hola, nuestro desodorante de fragancia suave cuenta con hidrolato de rosa, aceite esencial de lavanda, aceite esencial, etcétera, ¿no? Para ese entonces yo ya había ido al supermercado, ya tenía mi desodorante, ¿no? Cualquiera. Entonces, frente a este problema, la solución, un chatbot, ¿no? Entonces, ahora sí hablemos un poco más sobre la descripción de la solución. Me voy a sentar para poder mostrar mejor. Vamos a ver la solución a un alto nivel. ¿Ahí aún me escuchan? La solución tiene dos capas. Tenemos el backend y tenemos el servicio principal, ¿no? Y respecto al stack tecnológico, usamos Python, ¿no? Porque esta es la PyDI, obviamente. Usamos modelos fundacionales que tenemos en Amazon Bedrock. También usamos OpenAI, ¿no? Ya que el ChatGPT-4 es demasiado bueno y bastante rápido. LangChain, solo que no lo sobreutilizamos, lo usamos hasta cierto punto. Ahí les voy a explicar por qué. Algo muy interesante, les recomiendo que investiguen sobre Hydra. Hydra es un framework que te permite componer archivos de configuración, que es algo muy, muy útil cuando trabajas en proyectos complejos, donde puedes tener un mix de configuraciones. Chroma, que va a ser nuestra base vectorial, y Streamlit, que va a ser nuestra interfaz gráfica, ¿no? Entonces, ok, vemos qué pasa en el backend. Vamos a hacerle un poco de zoom. Entonces, hay un primer paso donde vamos a actualizar los parámetros de la solución y es simplemente un script que nos va a generar un archivo de parámetros, ¿no? Parece algo simple, pero nuevamente en este punto lo que vamos a utilizar es Hydra, ¿no? Para dar todas las características que queremos para nuestra solución, ¿no? Vamos a explicar un poco más sobre esto luego. Eso por un lado, ¿no? Entonces, este archivo de parámetros va a dar el contexto para toda nuestra solución, ¿no? Nos va a decir qué tipo de modelos vamos a utilizar, qué tipos de prompts, etcétera, ¿no? Luego tenemos una parte muy importante que es la preparación de datos. Vamos a partir de un archivo de texto que va a ser un catálogo de productos y, por ejemplo, aquí lo vamos a mostrar a un costadito. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el catálogo de productos, hay una descripción general. Vemos que en este ejemplo, el ejemplo que vamos a ver es un caso de productos para mascotas. Tenemos ahí descripción de alimentos para perros, tenemos descripción para alimentos para gatos y también tenemos medicamentos para ambos, ¿no? Que son medicamentos de uso general, ¿no? Entonces vemos que es un catálogo bastante, o sea, tiene un formato que, yo qué sé, lo podríamos ver en alguna página web, etcétera, ¿no? Pero leer todo esto y que alguien te responda, como que da flojera, ¿no? Entonces, ok, ¿qué es lo que va a pasar en este proceso de preparación de datos? Vamos a agarrar el catálogo y lo vamos a transformar de tal forma que lo vamos a llevar a una base vectorial o una base de conocimiento, ¿no? Para hacer este paso, lo que tenemos que hacer es dividir este documento en partes más pequeñas y a cada parte pequeña le vamos a otorgar, por así decirlo, un número, ¿no? En realidad le vamos a dar un vector de números, ¿no?
Y de esa forma todos tenemos ya nuestra base vectorial. Luego, ya hablando del servicio principal, vamos a tener el motor del chatbot. Este se va a alimentar primero de los parámetros que se hayan definido y cómo funciona, ¿no? Entonces el usuario va a escribir alguna consulta que tenga, el motor va a buscar en la base vectorial los textos que sean relevantes para su pregunta, los va a recopilar y con esos textos voy a generar, al final voy a generar un prompt, ¿no? Voy a generar un nuevo prompt y ese nuevo prompt me va a ayudar a dar una respuesta al usuario, ¿no? Y esto es en sí lo que se va a ir repitiendo, ¿no? Nuevamente, el tema de cómo llegar a tener todo esto tiene que ver mucho con la parte de la configuración de los parámetros y que vayas experimentando con los distintos modelos que hay, ¿no? No todo es ChatGPT 4, aunque funciona bastante bien. También hay otros modelos en Bedrock, como ser los de Anthropic. Y también dentro de OpenAI tenemos distintas versiones de ChatGPT 4, ¿no? Y como, bueno, antes de ChatGPT 4 teníamos 3.5, ¿no? Entonces vale la pena experimentar con cada una de ellas porque al final queremos una solución coste eficiente, ¿no? O sea, que sea así, que sea rápido, pero que tampoco sea muy costosa. Entonces vale la pena ir experimentando. Entonces eso es en el alto nivel. Ahora vamos a pasar al mediano nivel, ¿no? Vamos a hablar sobre la parte de preparación de datos y qué es lo que ocurre en esta etapa, ¿no? Entonces agarramos el catálogo de productos y lo que vamos a hacer es dividir este catálogo, este texto, en pequeños textos, en textos más pequeños, ¿no? Y para eso hay que definir una estrategia de partición, ¿no? Entonces, en este caso, y esto es algo también que se puede experimentar, ver cuál es el número adecuado, necesitamos dos parámetros. Necesitamos la cantidad de palabras para cada pedazo de texto y también la intersección que va a haber entre estos pedazos de texto, ¿no? Entonces, sí, podemos crear una solución donde no exista intersección, pero de hecho hay, digamos, varios artículos, varios experimentos pasados que muestran que el tener cierta intersección ayuda, ¿no?, a que el resultado del chatbot sea mejor. Ok, hasta este punto tenemos algo muy sencillo, simplemente hemos dividido nuestro texto en partes más pequeñas y el siguiente punto es aplicar los embeddings, ¿no? Entonces aquí nos vamos a apoyar de un modelo fundacional y de una base vectorial. ¿Para qué? Vamos a asociar cada uno de estos textos a una representación numérica, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué es lo que pasa en esta transformación? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la palabra canino y la palabra perro son dos palabras distintas, pero que se parecen mucho, ¿no? Son casi sinónimos, ¿no? Entonces, si le damos a cada uno un número, por ejemplo, canino le podríamos dar 10 y le podríamos dar a perro 10.5, ¿no? Entonces, son dos números muy cercanos, ¿no? Pero si ponemos la palabra oso, ya, entonces ese ya no va a ser 10, ¿no? Puede que sea ya un 20, ¿no? Tal vez porque es mamífero, un poco que se acerca, pero es una palabra más lejana, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer eso, ¿no? Vamos a transformar los textos a una representación numérica, ¿no? Y en nuestra base vectorial vamos a tener al final nuestros pedazos de texto asociados con esta representación numérica. Ok, eso conceptualmente. Ahora veamos un poco del código por detrás. Entonces, aquí igual vamos a hacer un poco de zoom para ver mejor. Entonces, el proceso principal es bastante sencillo. Primero creamos un objeto de tipo colección. Acá es donde vamos a definir el nombre de la colección que vamos a crear. ¿A qué se refiere una colección? Al final, al momento de programar, una colección va a ser un objeto que nos va a permitir hacer la transformación de los textos a embeddings. Y por otra parte, una colección al final va a ser el resultado final, ¿no? Es decir, que dentro de una base vectorial podemos tener distintas colecciones, ¿no? Entonces, como atributos le damos el nombre, le damos la ruta para guardar la base vectorial y el modelo que vamos a utilizar para los embeddings, ¿no? Ese sería el siguiente punto. Luego vamos a preparar los documentos, que simplemente vamos a leer el documento
y lo que vamos a hacer es dividirlo en pequeñas partes, ¿no? Entonces le damos el nombre del documento y le damos la estrategia de división, ¿no? Finalmente, vamos a guardar todos los documentos en nuestra base vectorial, ¿no? Entonces, ¿dónde es el punto donde hago esa transformación? Recordemos que la colección, para crearla, le tengo que dar el modelo para generar los embeddings, y de esa forma, cuando aplico el método addDocuments, va a ver esa transformación. Y si queremos ver, por ejemplo, qué es lo que pasa acá, en esta parte de que preparamos los pedazos de texto, igual es algo bastante sencillo. Tenemos una función donde primero podemos agregar metadatos adicionales a ese pedazo de texto. Tal vez si tenemos el metadato de, por ejemplo, la fecha de escritura, le podríamos tal vez incluso colocar directamente allá la categoría, ¿no? Y tenemos un método que este igual es algo que viene de LangChain, que nos permite dividir el texto de forma muy simplificada, ¿no? El resultado es que tenemos un listado de pedazos de texto. Entonces eso con la parte de preparación de datos. Ahora vamos a la siguiente etapa, que es en sí el motor del chatbot, el chatbot RAG, ¿no? Y RAG viene de Retrieval Augmented Generation. No sé cómo traducir eso en español, la verdad. Y eso es algo que a veces pasa en el mundo de data science y inteligencia artificial, que a veces te tienes que acostumbrar nomás al inglés, porque tratar de traducir es bien complicado. Pero bueno, ahora hablemos un poco sobre cómo funciona este motor. Partamos desde lo conocido, tenemos al usuario. Este usuario va a lanzar un mensaje, ¿no? Tengo una pregunta, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero voy a agarrar ese mensaje y lo voy a guardar en un historial del chatbot, ¿no? Entonces, al final este historial es una lista, ¿no? Es una lista de Python, ¿no? Ok, el siguiente paso va a ser que este historial lo voy a utilizar para interpretar el mensaje del usuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que hay una conversación y yo le pregunto, por ejemplo, ¿tienes comida para gatos? Y me da un producto. Sí, tengo este producto. Y mi siguiente pregunta es, ¿y cuánto cuesta? ¿No? Entonces, si solamente le uso ¿y cuánto cuesta? No significa nada, ¿verdad? O sea, solo tiene significado mi pregunta con el contexto de la anterior pregunta, que era un producto cualquiera, ¿no? Entonces, al final, en este punto lo que hago es traducir qué es lo que me quiere decir el usuario, ¿no? Entonces, ok, si me preguntó ¿y cuánto cuesta? No significa eso, o sea, quiere saber cuánto cuesta el producto que le dije, ¿no? Entonces, en este punto voy a hacer esa transformación, ¿no? De convertir ese historial del chat a ya un texto resumido, ¿no? Entonces, el resultado es un mensaje interpretado. Este mensaje interpretado posteriormente va a pasar a el punto donde voy a recolectar los textos que sean relevantes para responder al usuario, ¿no? Entonces, en este punto, ok, ahora sí utilizo mi base vectorial. Voy a buscar los textos que sean más próximos para responder a la pregunta de mi usuario y voy a recuperar todos esos documentos, ¿no? Entonces tenía, digamos, un listado de 10 pedazos de texto y de esos 10 pedazos de texto elijo, digamos, los 3 más relevantes, ¿no? Entonces agarro esos tres pedazos de texto más relevantes y nuevamente para hacer esto también me tengo que apoyar del modelo que genera los embeddings, ¿no? El modelo que uso para generar los embeddings lo uso en 2 etapas, ¿no? Al momento de crear la base vectorial y al momento de recuperar los documentos. Y importante que tiene que ser el mismo modelo. Ok, la siguiente etapa es que voy a tener ya esos pedazos de texto relevantes y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a componer un prompt, ¿no? Voy a hacer prompt engineering básicamente, ¿no? Voy a agarrar el historial del chat, voy a agarrar el mensaje interpretado del usuario y voy a agarrar los textos más relevantes, ¿no? Con eso voy a tener un super prompt y ese prompt lo voy a utilizar para generar texto, ¿no? En este punto igual utilizo un modelo fundacional para hacer esta generación de texto, ¿no? Finalmente, esa va a ser la respuesta del asistente. Esa respuesta va a llegar al usuario y también se va a agregar al historial del chat, ¿no? Y este bucle se va repitiendo. Súper sencillo, ¿verdad? O sea, qué genial. O sea, cuando hice esto dije, wow, ¿solo es eso? Es muy, muy, muy buenísimo. Entonces, ahora veamos igual un poco de la parte del código. Por ejemplo, veamos esta parte de interpretar el historial del chat.
tenemos una función que va a tener como entrada el historial del chat y una configuración de las características del motor del chat, ¿no? Primero tenemos una etapa donde vamos a componer el prompt, le vamos a dar formato a este string, lo vamos a volver, perdón, entra como un listado y lo vamos a volver un string con cierto formato y básicamente lo vamos a pegar al prompt, ¿no? Luego vamos a ver cómo es las características de este prompt. Y por último tenemos la generación del texto, donde le damos el prompt, le damos el modelo que vamos a utilizar, los parámetros de ese modelo, y en este caso también le doy el vendor del modelo, el proveedor del modelo, ya que va a ser relevante si en caso voy a usar OpenAI o si voy a usar un modelo de Amazon Bedrock. Veamos el prompt, cómo sería en este caso para interpretar el mensaje del usuario, ¿no? Entonces decimos que es un programa de computadora que interpreta conversaciones y le pedimos que interprete la conversación que está entre las etiquetas chat history, ¿no? Le pedimos que responda qué es lo que el usuario realmente quiere decir en su último mensaje, ¿no? Y aquí es donde vamos a insertar el historial del chat, ¿no? Algo importante cuando trabajamos con los modelos fundacionales, y esto depende mucho de qué tan bueno es ese modelo fundacional, es que a veces hay que ser redundante en el prompt, ¿no? Le tienes que decir, por ejemplo, importante, responde en español. Solo responde la pregunta que te hice, ¿no? No respondas la otra pregunta además de la que te hice, y esto es muy importante, ¿no? Además que escriba de forma resumida y imagina que tú eres el usuario, ¿no? Y un último punto, que la conversación es entre un usuario y un asistente de ventas, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar otras técnicas de prompt engineering, pero digamos que este sería un prompt bastante básico, digamos, ¿no? Para esta parte de interpretar qué es lo que quería decir el usuario. Ahora vamos al apartado de recabar el contexto relevante. Entonces, tenemos aquí, creamos la colección, creamos luego un objeto retriever, que va a ser al final el que nos va a permitir obtener el contexto, ¿no? Y lo único que hacemos para recopilar textos relevantes, aplicar el método invoke, ¿no? De esa forma vamos a tener los textos que sean relevantes para responder a nuestro usuario. Y por último, la composición del prompt y la generación del texto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, en realidad hay varias funciones, esta es una de ellas, donde nuevamente hacemos la composición del prompt, ¿no? En este caso vamos a tener como entrada el mensaje del usuario, el contexto, el historial del chat y un archivo de configuración, bueno, en sí un diccionario de configuración. Hacemos la composición del prompt, ¿no? Simplemente lo integramos todo eso en mi plantilla y generamos la respuesta, ¿no? En este caso, el prompt es un poco más largo, le decimos que es un asistente de ventas, etcétera, ¿no? Y lo importante es que al final pegamos el mensaje del usuario, el contexto, aquí vendría todos los textos que son relevantes para responder al usuario, y finalmente el historial del chat, ¿no? Como que para que el modelo fundacional tenga todo el contexto para dar la mejor respuesta posible, ¿no? Sí vemos la parte de la generación de texto, que si han visto es como que una parte súper clave, es súper sencilla cuando trabajamos con LangChain. Entonces, por ejemplo, si vemos la función relevante para generar texto usando OpenAI, creamos un objeto de tipo chat OpenAI, donde le damos el modelo y los parámetros, ¿no? En este caso la temperatura, que es una característica para ver qué tan creativo va a ser el modelo. También tenemos una función para Bedrock y al final tenemos una generalización donde aplicamos el patrón de strategy y de esa forma vamos a generar el texto de acuerdo al vendor que nos interesa. Entonces, con eso hemos descrito la solución. Así que pasemos a la demo. Esperemos que nada salga mal. Y si bien el tiempo es súper breve, no podemos ir con más detalle, los invito a que me puedan seguir en LinkedIn. Me gusta postear cosas relacionadas con Machine Learning. También estoy pensando subir este archivo a GitHub para que lo puedan clonar y hacer la prueba por ustedes mismos. Así que eso no lo tengo aún, pero digamos que en unas cuantas semanas, créanme que sí lo va a estar, ¿no? Entonces, pasemos a la demo.
Entonces, si vamos revisando los logs igual, mientras va corriendo. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a ir a la parte... En la primera parte ejecutamos la actualización de parámetros, entonces ahí hay varias cosas que pasan por detrás, si nos alcanza el tiempo lo vamos a revisar con más detalle. Tenemos la parte de preparación de datos. En este punto hemos dividido el catálogo de productos en 9 pedazos de texto, ¿no? Y los hemos guardado en una colección, ahí nos menciona cuál es la colección. Y por último estamos lanzando la ejecución de la interfaz, ¿no? Entonces, en este caso vamos a preguntarle, ¿no?, algunas cosas como: ¿tienes comida para gatos? Entonces ahí vemos que en este caso no hay nada que interpretar. En la parte de los logs nos muestra el mensaje tal cual: tienes comida para gatos. Hay una parte de interpretación, ¿no? Vemos que si el usuario quiere comprar o no, si ha rechazado alguna oferta o si quiere terminar la conversación, ¿no? Entonces en este caso ya nos sale la respuesta, nos dice que sí, nos da un detalle de los productos que tiene en el catálogo. Vamos con otra pregunta. Entonces ahora va a ser algo simplificado, solamente voy a decir "y para perros". Entonces, si vemos en la parte de la interpretación del mensaje, que sería este apartado, la traducción sería: estoy interesado en saber si también tienen comida para perros, ¿no? Entonces esa es la parte donde se ha aplicado esa transformación de entender qué es agarrar el historial del chat para traducir qué es lo que me quiere decir, ¿no? Y vemos la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, igual aún no quiere comprar el usuario, no ha rechazado ninguna oferta y no quiere terminar la conversación. Entonces, vamos con otra pregunta. A ver. Ahora voy y le pregunto si tiene algo para cuidar el pelaje de mi perro. En la interpretación vemos que, bueno, en este caso ha sido sencillo. Veamos si logra recolectar algún alimento que satisfaga mi necesidad. Algo que se puede subsanar cuando usamos estos modelos, ya que al final es un servicio, ¿no? Hay que tomar en cuenta ahí la velocidad del internet, etc. Y que también lo hace ChatGPT, es que vaya generando el texto, aunque sea de forma lenta, ¿no? Porque en este caso sí está recopilando la información, pero digamos como que ya podría ir escribiendo parte de la respuesta. Ok, entonces me dice que me recomienda un producto específico, ¿no? Está disponible en bolsas de 6 kilogramos por 750 y 3 kilogramos por 375. ¿Te gustaría realizar la compra? Sí. Entonces la traducción es que quiero comprar la comida para el cuidado de pelaje de mi perro, ¿no? En este caso el flag de que quiero comprar ahora es positivo. Y nos dice ahora: perfecto, ¿te gustaría confirmar la compra de bolsa de 6 kilogramos de canina adult por 750? Y vamos a decir sí. Entonces vemos que en la parte de los logs tenemos ahí que el usuario quiere comprar un producto y tenemos también este apartado de el producto que quiere comprar, y al final tenemos la respuesta de que quiere un producto específico en cierta cantidad, ¿no? Entonces quiere este producto de 6 kilogramos.
Y la respuesta que nos genera es: perfecto, un agente de ventas se pondrá en contacto contigo en breve para procesar tu compra. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿No? Y podría yo seguir conversando con el chatbot y seguir comprando cosas. Y es algo, pues, una maravilla, ¿no? Recordamos el problema que tuve, que, pucha, se me respondieron en 6 días, ¿no? Y ahora tengo las respuestas en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, realmente es una ventaja. Pueden ver que es relativamente sencillo de hacer. Así que ahora vamos al apartado de conclusiones antes de que se nos acabe el tiempo. Ok, conclusiones. Primera conclusión: la IA está reemplazando trabajos, ¿no? Y de hecho ya, o sea, con este ejemplo, en cuestión de meses, muchos asistentes de ventas van a perder su trabajo, ¿no? Porque, o sea, ya vieron, o sea, se vio una persona que tardó en responderme 6 días, perdió una venta, ¿no? ¿Cuántas ventas habrá perdido? Mientras que con esto podrías ir generando ventas más rápido, ¿no? Algo importante que al desarrollar esta solución es que la experimentación ha sido súper clave, y poder componer los archivos de configuración de forma rápida ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, tal vez para aclarar esta conclusión les voy a mostrar ese apartado, ¿no? Entonces, acá tengo una carpeta de archivos de configuración y vamos a ver este archivo config. Aquí básicamente le doy la receta, ¿no?, de lo que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, en el apartado de preparación de datos le digo que voy a utilizar este archivo .yaml. Entonces vamos a ver qué hay en ese archivo .yaml. Entonces aquí tenemos el archivo de entrada, que va a ser con lo que me voy a alimentar, el nombre de la colección, el nombre del modelo de embeddings que voy a utilizar y la estrategia de chunky, ¿no? Entonces yo podría hacer variaciones sobre estos parámetros, ¿no?, y tener diferente comportamiento en mi chatbot. Y luego tengo un apartado para las características que va a tener el motor del chatbot. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí el tipo de prompt y el tipo de LLM que voy a utilizar, ¿no? Y si me voy al apartado de LLMs que tengo disponible, ahí tengo, por ejemplo, las características con el que hemos visto la demo, que tenemos ahí el ID del modelo, el proveedor y los parámetros que tiene. Y así tenemos como para otros, ¿no? Entonces, la siguiente conclusión es que este tipo de chatbots, que son de tipo vainilla, usamos la palabra vainilla cuando es algo muy básico, son bastante de hacer, así que traten de ser bastante sencillos al momento de realizarlo. O sea, usen el KISS, que es Keep It Simple Stupid, y mi recomendación es que no sobreusen LangChain, ¿no? Entonces, lo mismo que hice se puede hacer con LangChain, pero usando varias abstracciones que tiene, pero en realidad te estás complicando algo que es bastante sencillo. O sea, está bien, usen LangChain, pero para hacer cosas más complejas, ¿no? Y por último, vamos con las recomendaciones. Entonces, la primera es que evalúen la solución que están haciendo y apliquen automatizaciones para hacerlo, ¿no? Entonces, ok, tienes un resultado, evalúen las respuestas, pueden armarse un dataset de las respuestas que obtienen y ver qué tan bien está el modelo. Si quieren desplegar su modelo, les recomiendo que lo hagan de forma serverless. Ahí la receta para usar servicios de AWS sería que todo esto lo empaqueten en un contenedor de Docker, lo pueden luego acoplar a una función lambda, y para la distribución le pegan una API Gateway, ¿no? Entonces, de esa forma, luego lo podrían conectar, por ejemplo, con WhatsApp. Este tipo de chatbots, que son los vainilla, los más sencillos, o sea, es tecnología antigua, ¿no? O sea, y es que esto está avanzando súper rápido, ¿no? O sea, es tecnología antigua, pero pucha, o sea, que al principios de año esto estaba bastante bueno, ¿no? Así que les recomiendo que ahora investiguen sobre chatbots que usan agentes, ¿no?
y implementaciones que utilizan grafos de conocimiento, ¿no? Knowledge graphs. Por último, acepten el hecho de que este tipo de chatbots van a alucinar, es decir, van a haber errores, así que para tratar de minorarlos pueden usar guard rates, ¿no? Que son como restricciones que puedes aplicar para que, por ejemplo, no digan malas palabras, ¿no? O para que den productos que ni siquiera existan, ¿no? Entonces es algo que se podría aplicar. Y por último, dejen de procrastinar, o sea, yo sé que todos quieren hacer algo con GenAI, así que háganlo, ¿no? O sea, el tiempo es muy corto, así que empiezan de una vez, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Entonces simplemente hay mucha documentación y puedes hacer cosas así de geniales, ¿no? Entonces, eso sería, y no sé si tenemos espacio para preguntas.